iglesia, ayúdame en la oración. Gracias Padre Celestial porque nos da Señor la vida para venir a buscarte, porque nos da Señor un entendimiento para poder entenderte, porque nos da Señor una capacidad de poder concentrarnos y poder aplicar esa palabra que tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Seas tú colocando en nuestro corazón esa disposición para escuchar tu palabra y teniendo en cuenta, Señor, de que es palabra tuya, que no es palabra del predicador, sino que es palabra tuya y que es palabra para vida eterna. Que recordemos que es el Espíritu Santo el que obra en la vida y no es simplemente en la predicación, sino que es el Espíritu Santo el que convierte, el que hace esa obra en Cristo. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. En el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar con lo que es el capítulo 11 del libro de Hechos. Entonces nos vamos a ubicar en Hechos capítulo 11. Vemos que después de que pasa todo en cuanto al informe, hay como tal un contraste en la narrativa y vamos a leerlo para recordarlo, versículo 19 en adelante. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, a los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y nosotros quedábamos en ese versículo 26. Que quedamos ahí, no se desarrolló completamente el versículo 26. Si yo lo permito, hoy vamos a terminar sobre el versículo 26 hasta el versículo 30. ¿Qué es lo que nosotros logramos avanzar? Pues después, como tal de que le das informe, vemos que hay un salto en la narrativa y vemos como tal de que se ubica a estos cristianos en Antioquía y retoma prácticamente lo que había pasado mucho tiempo atrás en la muerte como tal de Esteban. Cuando muere Esteban, sucede de que hay un esparcimiento como tal de los creyentes, ¿sí? Esto vamos a ver en Hechos capítulo 8, para recordarlo. Hechos capítulo 8, versículo 1, podemos ahí evidenciar esto. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 1 nos sintetiza todo lo que estaba pasando después de la muerte como tal de Esteban. Y si recordamos en los mapas, vemos que sobre todo los creyentes comienzan a dirigirse o a esparcirse hacia el norte como tal de Jerusalén, recorriendo toda la parte de Judea, recorriendo toda la parte de Samaria y recorriendo también otros lugares que no tenían mucho contacto como tal con los judíos, sino que era totalmente gentil. Así que lo que vemos en el versículo 19 es que cuando comienza esta gran persecución, sale todos esos creyentes, pero unos creyentes simplemente se enfocaban a predicarle el mensaje de Dios o el evangelio simplemente a los judíos que estaban allá.
Como salió tanta gente de Jerusalén, entonces ellos aprovecharon de que si habían como tal hermanos allí, judíos, que estuvieran ocupando estos sectores, le enseñaban única y específicamente a los judíos. Entonces vemos de que había como tal creyentes que continuaban con el mismo judaísmo, que continuaban siendo nacionalistas, que solamente le interesaba era el pueblo judío y solamente le predicaba al pueblo judío. Pero en contraste nos encontramos con el versículo 20 y el versículo 21, cuando dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El versículo 20 nos da cuenta y nos dice de dónde, de qué origen eran esas personas que también como tal eran creyentes, que eran de Chipre y era de Cirene, y que fueron allá y no solamente se limitaron en compartir a los judíos, sino que también le compartieron a los que no eran judíos. Eso quiere decir a los gentiles, o aquí lo menciona como a los griegos. Pero es interesante porque en la narrativa el versículo 21 nos da un apoyo sobre este segundo grupo. El primer grupo había tenido mucho éxito como tal derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, que era netamente para los judíos. Pero ahora estamos viendo de que Dios está con su mano moviéndose allí en una región donde no tenía nada que ver con el judaísmo. Y el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entrábamos un poco a tocar de que es el Señor como tal quien llama a la persona, que es el Señor quien hace la obra en la persona, que es a través de la predicación, claro que es a través de la predicación, pero es el Señor en realidad el que llama como tal a la persona, que no simplemente por escuchar yo soy convertido, que no simplemente por escuchar yo tengo la salvación, que por el acto o el hecho solamente de asistir no me garantiza nada. Si no hay un llamado por parte del Señor, yo continúo haciendo lo mismo. Es el Señor el que hace el cambio. Y hablábamos un poco que cuando nosotros, o cuando se habla aquí del Señor, se enfatiza mucho como tal en la obra del Espíritu Santo, porque venimos desde Hechos capítulo 1 anunciando y viendo obrar el Espíritu Santo. Esto quiere decir que si el Señor o sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay salvación, no hay conversión, no hay nada, iglesia. Y muchas veces nosotros dejamos como tal muy apartado la obra del Espíritu Santo, pero es que sin la obra del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en la iglesia, simplemente eso sería nada. Si en el día de hoy nosotros estamos aquí congregados es porque el Espíritu Santo está garantizando esa gran comisión. Quien garantiza la gran comisión que deja Cristo es el Espíritu Santo. Al final de Mateo nosotros encontramos, y en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice como tal el Señor a los apóstoles: oiga, sean testigos míos, vaya y cuéntenle lo que yo les he enseñado a ustedes, eso es ser testigos. Y hablábamos un poco que en realidad esa palabra testigo de Jehová es bastante bíblica y bastante diciente. Y nosotros somos testigos de Jehová en el buen sentido. Para eso Dios nos llamó. Vayamos siquiera a Hechos capítulo 1, versículo 8. No, ese pues está inventando cosas raras. Isabel, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Saulo sentía en aquel... 1. 1. Ay, perdón, capítulo 1. ¿Desde el comienzo? Versículo 8. Solamente versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias. Es claro como tal las pautas que le da Cristo como tal a sus apóstoles. Ustedes recibirán el Espíritu, me esperarán en Jerusalén, recibirán el Espíritu, y una vez que reciban el Espíritu, ¿qué es lo que le dice? Ustedes deben ser mis testigos.
ustedes deben ser mis testigos. Pero no solamente en Jerusalén. Allí van a esperar hasta que llegue el Espíritu. Pero una vez que llegue el Espíritu allí, ustedes deben de ir, deben de moverse. El Espíritu los va a mover. Los va a mover. Porque serán testigos míos en Judea. Sale de Jerusalén, sale como tal para toda la provincia de Judea. Después se dirige un poquito más hacia el norte, para el lado de Samaria. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, ya estamos tocando esa sección de lo último de la tierra, porque ya estamos en tierras de Fenicia y Antioquía, que no tienen ya nada que ver ni con Judea ni con Samaria. Y creo que lo hemos visto paso a paso de cómo fue la salida de Jerusalén, que después narra acerca de lo que pasó en Judea. Después vemos como tal la obra como tal del Espíritu Santo por medio del diácono como tal Felipe, cómo es que comienza como tal a predicar en la región de Samaria. Y ahorita estamos viendo cómo es que ese evangelio va saliendo también más allá de Samaria y siguen como tal siendo testigos. Y siguen siendo testigos de la obra del Señor, esa obra que hace el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo, permítame, Hechos capítulo 2, el último versículo, versículo 47, dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿En qué contexto está enmarcado este capítulo 2? Cuando habla del Señor estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, amén, porque eso nos habla todo el capítulo 2. Quien añade a la iglesia la persona, el creyente, es el Espíritu Santo. Y, y no estoy sacándole de contexto, creo que el capítulo 2, todo desde el inicio, versículo 1, hasta el último versículo nos habla como tal del derramamiento del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Y si recordamos también esa obra del Espíritu Santo, es que ese Espíritu es el que va a guiar a la iglesia a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que dirige como tal la atención del hombre a Cristo. Y esto lo habla como tal Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. Esto quiere decir, iglesia, que sin la obra del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, no hay salvación. No hay salvación. Y seguíamos nosotros, versículo 20 y 21, seguíamos nosotros sobre el versículo 22 al versículo 25, volvamos a Hechos capítulo 11, versículo 22 al versículo 25, donde encontramos a un refuerzo como tal apropiado para estas personas que estaban en Antioquía. Encontramos un refuerzo apropiado y dábamos las razones. Versículo 22 al versículo 25 dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Igualmente, igual que pasó como tal con el apóstol Pedro, que hizo como tal su viaje y se enteró Jerusalén de todo lo que había hecho como tal el apóstol Pedro y le pidieron cuentas, así mismo pasó aquí. Aquí se dieron de cuenta de que por allá arriba en Antioquía había mucha conversión, había muchos como tal creyentes. Esta noticia llegó a Jerusalén y en Jerusalén se tomó las decisiones. Hay que tomar en cuenta que Jerusalén es el centro de operaciones del cristianismo del primer siglo. Por lo menos hasta el momento. Después vamos a ver de que va cambiando como tal Jerusalén. Ya no queda como tal Jerusalén, sino que queda como tal otro pueblo, como el centro de operaciones cristianas. Pero en este momento el centro de operaciones cristianas estaba en Jerusalén. Allí estaban los apóstoles y allí tomaron la decisión de enviar como tal a un representante. Este enviado como tal era propicio, era perfecto, era apropiado por dos razones.
Lo primero es lo que continúa diciendo, versículo 23 en adelante. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Lo primero que vemos es que este varón, Bernabé, era un varón apropiado para esa misión, porque cuando llega como tal a la iglesia como tal de Antioquía, comienza a hacer esa labor, comienza a organizar las cosas, comienza a administrar. Y vemos que cuando comienza a administrar, todo es un éxito. Todo es un éxito. En la estadía de Bernabé en Antioquía fue una estadía exitosa. Para la congregación faltaba la estadía de Bernabé, faltaba la dirección como tal de Bernabé. Y vemos que él comienza a exhortar, que comienza como tal también a alentar a que permaneciesen fieles en el Señor, y aumenta la iglesia. Y la segunda razón por la que vemos que es un refuerzo apropiado es por lo que continúa diciendo el versículo 25. Porque después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Eso es importante porque si vemos, Saulo tenía malas relaciones en ese entonces. Los mismos discípulos de Cristo no creían en Saulo, los mismos apóstoles no esperaban gran cosa de Saulo, ellos dudaban grandemente de Saulo, pero quien creyó en la conversión como tal de Saulo fue Bernabé, y fue el que los presentó ante los apóstoles, y por eso los apóstoles prestaron atención, por lo menos, lo aceptaron de que se quedase en Jerusalén. Pero vemos de que después Saulo como también sufre persecución en Jerusalén y le toca dirigirse a su pueblo natal, a Tarso. Y no es por coincidencia de que el Espíritu hubiera enviado como tal a Bernabé. El Espíritu envió a Bernabé específicamente a Antioquía, que quedaba muy cerca de Tarso. El Espíritu envió específicamente a Bernabé y no a otro apóstol para que retomara Saulo como tal ese ministerio. Y es cuando vemos de que el Espíritu Santo, por medio de Bernabé, incorpora nuevamente a Saulo en el ministerio como tal de la predicación. Y ya lo hace oficial. Bernabé presenta a Saulo a la iglesia de Antioquía y allí quedan dos grandes líderes para la iglesia de Antioquía. Y ahí es cuando por primera vez vemos a un Saulo exitoso. Y eso que ya hemos venido tocando, de que esto no pasó en 1 ni 2 días, no pasó ni en 1 ni 2 meses. Se habla de que desde la conversión del apóstol Saulo hasta este momento llevaba cerca de una década. Algunos dicen 8 años, otros 12 años, pero esa es la oscilación de tiempo aproximadamente que hay para que Saulo, o para que más bien el Espíritu volviera a llamar a Saulo y lo incorporara y tuviera éxito en la predicación. Y eso es importante porque nosotros decíamos, ¿qué tan exitosa es nuestra predicación? Nosotros compartimos a los demás, pero los demás no creen. Pero ¿qué pasó con Saulo? Saulo estaba compartiendo, él no dejó compartir nunca. Fueron 10 años consecutivos que estuvieron, fue una década que estuvo Saulo consecutivamente, sin fallar, sin bajar la guardia, predicando y predicando y predicando, pero nadie le creía. Pero el Espíritu Santo y Dios tienen un propósito. Vemos de que es perfecto, eso es plan de Dios. No hay coincidencias así que cogieran todos estos elementos y lo unieran en uno solo. Vemos que es el plan de Dios, que es el plan del Espíritu que tiene para la iglesia y que tiene para ese personaje en específico, que es Saulo. Y allí quedamos. Sobre el versículo 26, habíamos avanzado, dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
solamente arañábamos de que, bueno, la palabra cristiano no nos dice como tal el versículo, no nos dice el pasaje, la raíz en específico, no nos da detalle de dónde surgió esa palabra. Si fue que ellos mismos la incorporaron para identificarse ellos, o fue simplemente de que el pueblo les colocó a ese grupo cristiano para diferenciarlo de los demás grupos. Pero lo que sí tenemos aquí por seguro es que la palabra cristiano sí o sí es una identificación para con los creyentes, para con la gente. Cristiano, cuando alguien dice yo soy cristiano, cuando alguien señala a otra persona como cristiana, ya se nos está enmarcando nosotros en la mente qué doctrina sigue, en quién creen, qué hace ese grupo que sigue a Cristo. Porque ser cristiano no es más que ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Y algo en lo cual quiero enmarcar como tal esta predicación es que es la labor como tal, es el impacto del Espíritu Santo en la evangelización. Nótese de que no estoy hablando acerca de la palabra de la evangelización, sino que estoy hablando del Espíritu Santo y la evangelización. Cómo el Espíritu Santo contribuye en la evangelización. Aunque ya habíamos tocado de que sin el Espíritu Santo la evangelización es nula porque nadie va a creer. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el que hace que crea, el que crea que el evangelio que se le está compartiendo es verdadero, es auténtico y sirve, es vivo. Pero desde la perspectiva en la cual vamos a enfocar esta mañana es que el Espíritu Santo es el motor o es la motivación para predicar. Es muy diferente a que sea el sello de la predicación a que sea la motivación de la predicación. Y algo, cuando nosotros hablamos de que somos cristianos y que somos seguidores de Cristo, estamos haciendo referencia como tal a que seguimos las pisadas firmemente en las que Cristo pues dejó sus huellas. Y esto es acerca de hacer buenas obras, esto es acerca de compartir con las personas, esto es acerca de hacer buenas enseñanzas morales, pero también es acerca de compartir el Evangelio, porque Cristo cuando vino fue a compartir el Evangelio, y algo que les enseñó a sus discípulos, además de sacar demonios, además de curar enfermos, es a predicar. Si nosotros nos fijamos, Mateo capítulo 10, vayamos por favor allá. Mateo capítulo 10 nos habla como tal de la lección de los 12 apóstoles. El versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cristo comienza como tal a evangelizar a sus propios apóstoles, a instruir a sus propios apóstoles, y vemos como tal dando algunas pautas en específico de cómo los apóstoles deberían ver el evangelio. Capítulos después los envía como tal, cuando ya siente que están preparados, los envía como tal a evangelizar. Pero antes de eso hay toda una preparación. Pero algo que sí o sí Cristo enseña es que el cristiano es representante de Cristo. Por eso el versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El cristiano es representante de Cristo en este mundo. Cuando Cristo asciende al Padre, de una vez baja el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él dijo que le iba a dejar como tal el Consolador. Asciende al Padre y no los deja solo. Desciende el Espíritu Santo en Hechos 2. Y comienza a tomar el control el Espíritu Santo de ahí en adelante. Pero algo que sí les deja muy claro a sus apóstoles, a los creyentes, es que deben de ser
unos representantes aquí de su nombre. Por eso es que tenemos el respaldo de Cristo y por eso es que nosotros somos embajadores de Cristo. De una u otra manera, Cristo no lo podemos ver aquí físicamente, pero sí vemos como tal a los creyentes, que son esos cristianos que ya vemos en Hechos capítulo 11, que por primera vez se le llama cristiano. Así que el cristiano es el embajador de Cristo. En otras palabras, Cristo no está, pero es el cristiano. Cristo no continúa predicando como en esos 3 años estuvo predicando. Cristo no continúa haciendo como tal esas hazañas de sanar enfermos, de curar, así en ir físicamente de un lugar a otro. No lo continúa haciendo. Pero ¿quién continúa haciendo esa labor? Los cristianos. ¿Quién asegura de que esa labor se haga a la perfección? El Espíritu Santo. Así que es importante porque es el respaldo que estamos viendo de Cristo. La cuestión es que no simplemente se queda, este versículo es bastante clave porque no simplemente se queda en que yo digo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque así lo siento, porque eso es lo que creo, porque amén. Sino que además de uno creer y tener esa fe, tener esa certeza, también como tal hay un respaldo del mismo Señor Jesucristo. La cuestión es que habemos una evidencia sólida para nosotros los cristianos por misma parte del Señor Jesucristo. De nuevo, versículo 40 de Mateo 10 dice, el que a vosotros recibe, iglesia, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, y si yo estoy afuera en un mundo que es pagano, un mundo que no conoce a Dios, pero esa persona que está afuera me recibe a mí, ¿qué es lo que está recibiendo en realidad? Ahí lo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y no estamos hablando aquí de cuestiones de salvación, estamos hablando aquí en cuestiones de recompensa. Cuando el cristiano está en la casa de un pagano, en la casa de un no creyente, y es bien recibido por esa casa, hay una bendición para esa casa, aunque ellos no sean creyentes. ¿Pero por qué está la bendición? Porque ha recibido a uno de sus hijos. Y eso dice, si lo reciben a él, me reciben a mí. Entonces estamos viendo de que nosotros somos embajadores no por simple percepción de nosotros, no porque nosotros lo sintamos y nosotros nos sentimos orgullosos de ser como tal embajadores de Cristo, sino porque Cristo mismo nos garantiza, dice, usted tiene un respaldo. Pueblo, ustedes tienen un respaldo. Ustedes van a ser mi representante acá y el que reciba a ustedes me van a recibir a mí. Pero ¿qué pasa con el que no lo reciba, sino con el que persiga al cristiano? Con el que esté en contra del cristiano. Y creo que es muy reciente el suceso de Saulo, ¿no? Saulo en Hechos capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Permítanme, me ubico. Versículo. A ver. Versículo 4. Bueno, le damos el versículo 1. Dice el contexto: Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Queriendo matar como tal a los creyentes. Versículo 2 dice, le pide cartas como tal de las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, como se le identificaba como tal a los cristianos antes de ser cristianos, o el nombre de cristiano, los del camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo.
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué le decía, iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí nuevamente? Estamos viendo el respaldo de Cristo, porque aquí, en esta visión, se le aparece Cristo mismo a Saulo. Pero es interesante de que versículo 1 y 2 dice que Saulo estaba persiguiendo a Cristo o estaba persiguiendo a quiénes? A la iglesia. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Pero de nuevo entramos con el respaldo de Cristo para el cristiano. El respaldo de Cristo para el cristiano en la cuestión de prosperar o en la cuestión positiva, pero si hay un caso negativo, si hay un caso como tal en que se esté viendo afectado el cristiano, también hay un respaldo de Cristo para ese creyente. En este caso, eran muchos creyentes que iban a ser como tal judicializados por manos de Saulo. Y muchos pueden también terminar asesinados. Pero Cristo, al ver las intenciones de Saulo, de una vez interfiere allí y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La cuestión es que cuando hablamos del cristiano, estamos hablando del seguidor de Cristo que es respaldado por Cristo. Sea de una buena forma o sea de una mala forma, siempre el cristiano está respaldado por Cristo. Y cuando le estén haciendo daño como tal a la hermana Miriam, no es la hermana Miriam la que va a luchar con la persona que le está haciendo daño. Cristo se va a meter y va a decir, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres hacer daño? Entonces estamos viendo como tal la profundidad de qué es ser cristiano. Y lo primero que estamos viendo es ese respaldo de nosotros ser representantes en este mundo. Que si nosotros somos cristianos en este mundo, tenemos un respaldo por el mismo Cristo. No estamos solos. No hay cristianos aislados por allí, mirando qué técnica o cómo se defienden en la vida, en su cristianismo. No, hay una obra que es respaldada por Cristo. Y continuando, también podemos ver de que el cristiano como seguidor sigue la obra de Cristo en el sentido, ya comenzamos a orientar la predicación hacia el sentido del evangelio, la evangelización, en el sentido de evangelizar. Cristo en sus 3 años estuvo constantemente evangelizando. Los cristianos, cuando adquirieron como tal esa identidad de ser cristiano, para ellos viene un trabajo arduo, porque si nosotros entramos en contexto de lo que estaba pasando con la iglesia de Antioquía, ¿qué es lo que podemos encontrar? Hechos, capítulo 11, de nuevo, versículo 20 en adelante. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué? Anunciando el evangelio del Señor. Cuando hay ese llamado para la persona, entonces vemos de que es un cristiano. Y por el simple hecho, no por forzar las circunstancias, por el simple hecho de ser cristiano, o sea, ser seguidor de Cristo, dice, oh, mi maestro predicó. Mi maestro estuvo 3 años constantemente predicando. Si yo soy seguidor de Cristo, hago lo mismo. Ahora, lo digo de esta forma porque no es algo que deba sentir la necesidad o que deba sentir de una forma u otra forzado el cristiano por hacerlo, porque Cristo lo hizo, entonces yo lo hago. Sino porque es algo que nace del propio corazón de la persona que es renovada, de la persona que es llena del Espíritu Santo.
Si analizamos a través de esos capítulos, cuando se nos habla de que Esteban, de que Felipe, de que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, de inmediato nosotros nos encontramos con un texto que nos dice que ellos estaban evangelizando. Eso quiere decir de que no es que el cristiano haga planes para agradar a Dios en cuestiones de evangelizar, sino que por la misma naturaleza, por el mismo mover del Espíritu, hace que el cristiano vaya y predique. Que es algo muy diferente. Es algo muy diferente en yo sentarme y decir, voy a predicar, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso es una decisión. No es un mover. Cuando hay el mover, cuando está el Espíritu Santo, cuando hay la llenura del Espíritu Santo, no hay ni siquiera una meditación entre escoger estas cosas. Hay simplemente un sentido de urgencia en predicar. Hay un sentido de urgencia en predicar. Y si nosotros notamos esta iglesia, aquí no habían como tal, antes de llegar Bernabé, no habían como tal líderes. Y uno pensaría, yo predico, pero es que yo necesito estar rodeado por líderes, porque los líderes son los que ministran la palabra. O sea, yo necesito ser observado, ser aprobado de una forma u otra por un líder para yo predicar la palabra, porque me siento inseguro. Pero es que esa seguridad la da el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve al creyente. Sirene, no tenemos energía, pero Sirene estaba en la parte de África, parte bien de abajo. Y esos creyentes se pegaron ese viaje hacia el norte. Vemos que Antioquía ya estaba bien al norte, a predicar la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿con qué necesidad pegarse semejante viaje? No. Es cuando comenzamos a ver si es que en el cristiano está la fe o está la razón. Porque en la razón no se cabe que una persona vaya a predicar hasta por allá. ¿Para qué ir por allá? Pero eso solamente lo hace es el Espíritu Santo, quien convence como tal a ese creyente. Cuando llega Bernabé a Antioquía, él simplemente llega como un refuerzo. Él llega como un refuerzo para organizar las cosas como estaban allí. Pero Bernabé no es el que inicia la obra en Antioquía. No son los apóstoles. No son los diáconos. No se nos nombra. Quien inicia la obra en Antioquía allí, obviamente es el Espíritu Santo, pero a través de los creyentes. Y yo creo que esto nos toca bastante a nosotros. Porque normalmente nosotros asimilamos de que el predicador, la persona que debe de predicar, es el pastor porque es el ministro de la palabra. Entonces, cuando uno se remite a la historia, cuando uno se remite a la iglesia, cuando por primera vez se le llama cristiano, uno mira de que no fueron los apóstoles que fueron a Antioquía, fueron esos creyentes que por razones, ojalá no hubieran ido por esas razones, pero estaban en Antioquía. Y algo que recalcábamos en las primeras predicaciones es que donde está el creyente, allí está el evangelio. Iglesia, no es donde está la Biblia donde está el evangelio, es donde está el creyente. No es donde está la Biblia. Sabía que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Sabía que la Biblia se calcula de que por lo menos una persona tiene una Biblia en el mundo. Que por lo menos en el hogar ha entrado en contacto con alguna Biblia en el mundo, así sea de bastantes creencias, porque vemos que
Incluso en las religiones también manejan la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Y uno decía, pues si la Biblia está en todos lados, pues eso quiere decir que el Evangelio está en todos lados. ¿Por qué no ha venido Cristo? Si es que la Biblia está en todos lados. No, no es la Biblia. Es el creyente el que tiene esa palabra. ¿Dónde está el Evangelio? Donde está el creyente, no donde está la Biblia. Que si lo vamos así, la Biblia siempre está por ahí en un rincón, empolvada. Es que el Espíritu Santo desciende sobre unos templos. Y ahí es donde comienza el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo llena a la persona, es cuando vemos que la persona comienza a evangelizar, cuando vemos que la persona comienza a interesarse por las cosas de Dios. No simplemente porque yo tenga una Biblia. No es donde está la Biblia, es donde está el creyente. Y cuando la palabra viva entra en esa persona, es entonces que hay esa llenura del Espíritu Santo, que esa persona se comienza a mover por el Espíritu. Y resumiéndolo, nosotros somos el templo del Espíritu. Eso quiere decir que nosotros somos los portadores de esa voz de Dios. Porque el Espíritu no cae sobre la Biblia. Porque el Espíritu no cae sobre estas 4 paredes. Porque el Espíritu Santo reposa en la vida de doña Miriam, en la vida de Santiago, en la vida de Sharon, en la vida mía, en la vida de todos los que nos han llamado. Y cuando reposa el Espíritu allí, es cuando hay como tal esa palabra viva. Es cuando hay esa predicación eficaz. Es cuando hay ese cristiano activo. Si notamos, cuando el Espíritu desciende o cuando el Espíritu llena a la persona, en el transcurso de lo poco que hemos estudiado, nunca la persona se queda quieta. Nunca. Nunca se queda quieta. Es cuando nosotros hablamos de que es esa palabra viva y que es ese espíritu vivo. Por eso es que habla por allá Timoteo acerca de vivificar ese fuego que hay en nosotros, ese espíritu que hay en nosotros. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, lo que vemos inmediatamente es que comienza a predicar, comienza como tal a compartir ese evangelio con otra persona. No hay cristianos que tengan el Espíritu Santo que sean cristianos pasivos. No los hay. No los hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu, de nuevo, y esto lo repito, pero quiero que se nos quede. Porque el Espíritu hace que la persona se mueva. Porque es un espíritu vivo. Y debe manifestar la vida de ese espíritu en la persona. Si no se manifiesta la vida de ese espíritu en la vida de la persona, entonces se cuestionaría si hay espíritu en la vida de la persona o no hay espíritu. Porque cuando la única manera que uno puede estar en todo su cuerpo de manera quieta, de manera serena, es cuando está muerto. Si usted está vivo, así está en silla de ruedas, por lo menos hay algo que va a decir que usted tiene vida. Que hay un trabajo en usted, aunque sea al respirar.
Cuando el Espíritu Santo está en la persona, hay que manifestar eso. Si no, entonces se cuestionaría si verdaderamente está el Espíritu Santo, ese ser vivo, en nosotros, o simplemente no lo está. Y esto es lo que pasaba como tal en la iglesia de Antioquía. Y si miramos nosotros desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 8, vemos una lección como tal de evangelismo en este libro. Y podemos sacar esta conclusión, que si no obedeces Hechos 1:8, entonces sucede Hechos 8:1. Hechos 1:8 nos habla como tal de que debían de ser testigos en Judea, en Samaria y en todas las regiones. Pero Hechos 8:1 nos dice de que cuando muere Esteban hay una gran persecución. Pero si notamos, Esteban muere ¿en dónde? En Jerusalén. No sé qué pasó con los apóstoles, no sé qué pasó con los creyentes, tal vez no consideraron estas cosas tan ciertas. Pero la cuestión es que si ellos en algún momento se sintieron conformes de estar simplemente en Jerusalén, el Espíritu Santo no estaba conforme con eso. Así que si no fue de una manera suave, de una manera voluntaria que ellos fueran y esparcieran el mensaje de Dios para otras naciones, por el Espíritu Santo toma medidas. Y dice, no quieren ir. Mandémosle persecución. Predican porque predican. Hechos 1:8, la palabra de Dios no falla. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás, no, yo voy por allá. ¿Cómo terminó la historia? Jonás en Nínive. Se hubiera ahorrado toda esa historia que no es bastante chévere. Se hubiera ahorrado todo ese terror de estar en el vientre de ese gran pez. Se hubiera ahorrado todo ese terror de estar a punto de ahogarse, de hundirse. Se hubiera ahorrado todo eso. Pues aquí vemos lo mismo. Si los apóstoles hubieran obedecido desde el principio de Hechos 1:8, posiblemente no hubiera pasado Hechos 8:1. Pero es que para el Espíritu es inconcebible de que esté en una persona y no haga evangelización. Y si no, es que tú vas a predicar, no quiere, listo, está muy conforme. Estamos conformes aquí nosotros en la iglesia, la puerta estrecha, pues hoy no tenemos mucho aire, pero normalmente hay aire. Y chévere, nosotros nos reunimos aquí, podemos socializar, pero el mensaje es el mismo para nosotros, iglesia. Nosotros debemos de ser testigos en donde sea. Y es interesante porque, de nuevo, el Espíritu dice, ve y sé testigo. Y lo dicen la primera vez, bien, chévere. Pero muchas veces, cuando nosotros decimos, no, nosotros estamos bien acá, yo soy testigo aquí en la puerta estrecha y ya. Es cuando llega el Espíritu y entonces lo sacude y dice, diga, usted como que no entendió bien de que usted debe de ser testigo. Mire afuera, no se quede en Jerusalén, no se quede aquí. Mire afuera, porque yo lo mando a ser testigo no solamente acá. Mira para allá. ¿Ves cómo el Espíritu Santo obra en la evangelización? Es el que mueve a que se evangelice. Si hoy en día estoy parado acá, no es por mi cuenta que yo iba, tan chévere ir a predicar. No, iglesia. Es porque el Espíritu Santo lo mueve a uno y dice, oiga, usted debe predicar. Y tal vez diga, no, pues tendré mis argumentos. Inicialmente yo no soy pastor, no tengo responsabilidad.
Segundo, yo ni siquiera soy diácono, menos tengo responsabilidad. Yo no soy nadie acá. Pero es que nosotros nos basamos al principio de la Escritura, al origen como tal de esa iglesia del primer siglo. Y si vemos la iglesia en el primer siglo, y puntualmente esa palabra cristiano, estamos implicando muchas cosas que tenía Antioquía y que muchas veces podemos cuestionarnos nosotros, porque es de ahí que nosotros debemos compararnos con esa iglesia de Antioquía, una iglesia fuerte, una iglesia que se movía realmente por el Espíritu. Y ya que es mover por el Espíritu. El Espíritu mueve a la persona. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos tenemos en la mente el mover en el Espíritu y salimos con show y cosas así. Eso no es el mover del Espíritu. Mover del Espíritu, claro que hay un mover en el Espíritu. El Espíritu no está muerto. El Espíritu hace que la persona se mueva. Pero mover en el Espíritu, en la cuestión de obediencia, en la cuestión de evangelización, un mover en el Espíritu en las cosas de Cristo. Ese es el mover del Espíritu. Y todos debemos de tener el mover del Espíritu. Y lo último, para cerrar, es esta parte donde encontramos de que los cristianos en la iglesia de Antioquía también se destacaba por tener ese espíritu generoso. Eso que lo mueve también el espíritu, esa generosidad. Ha sido muy enriquecedor este libro porque es la obra del espíritu que desconocemos mucho. Quien hace que la persona sienta ese deseo de ser generoso, salga del corazón de la persona esa generosidad para con otros e inicialmente para con los de la iglesia, es por el Espíritu. Versículo 27 al 30 se nos muestra este ejemplo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y Saulo. No se nos dice aquí, esa profecía tal vez fuera una visión. La cuestión es que había una necesidad. El Espíritu le dijo a los hermanos de Antioquía, a la iglesia de Antioquía, oiga, pilas porque viene una hambruna. ¿Y qué pasa con el cristiano de Antioquía? Pues sí, ¿no? Debemos nosotros de tenerlo en nosotros. No. El cristiano de Antioquía, movido por el Espíritu, dice, en efecto, ¿a quién enviamos? ¿Qué hay que enviar? Organicemos esto porque hay que atender a esos hermanos y vemos que en esencia los que más fueron afectados fueron los que estaban en Judea. Así que es interesante porque vemos que Jerusalén está en Judea y Jerusalén se consideraba como el epicentro como tal del cristianismo, pero aquí vemos la iglesia de Antioquía, una iglesia totalmente nueva, ayudando a la iglesia de Jerusalén, una iglesia que se suponía que era el centro y que allí no iba a pasar nada. Y esto nos da un poco a revelar de cómo vamos a ver a Antioquía de aquí en adelante. Si nosotros nos fijamos de dónde sale Pablo para sus viajes, no sale de Jerusalén, sale de Antioquía. Antioquía en este momento, de aquí en adelante, se convierte también en un centro como tal de operaciones cristianas. Antioquía. Pero lo que vemos aquí en cuestión de ese espíritu generoso
es que inmediatamente, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Eso es interesante porque hay una proporción. Porque no es lo mismo el pasaje que nosotros vemos de esa persona adinerada que estaba echando mucho dinero, pero daba lo que sobraba. A la cuestión de la viuda, de esa persona que estaba desamparada y solamente daba una monedita. No, aquí vemos que no es que daban lo que sobraba. Aquí vemos que hay una proporción de acuerdo a lo que Dios le había dado a ellos. Eso es interesante. Hay una proporción de acuerdo a lo que Dios le ha permitido que ellos tengan. A eso, dependiendo de esa proporción o conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro inmediatamente a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Iglesia, una iglesia donde more como tal el Espíritu Santo es una bendición para la obra de Dios. Es una bendición tanto individual, porque vemos de que va a ser recibido como si recibiera al mismo Cristo, pero al mismo tiempo es una bendición como tal para la obra de Dios, porque de allí se puede desplegar muchas ayudas, porque de allí se puede desplegar muchas misiones, porque de allí se puede desplegar el Evangelio a otras naciones, a otras regiones. Eso es lo que hace como tal cuando el Espíritu Santo mora en una iglesia realmente. Y la pregunta aquí es, ¿realmente ese Espíritu Santo, ese mover del Espíritu Santo está en nosotros? O sea, ustedes aquí están, mejor dicho, a la expectativa. Yo los miro todos ahí, como, uy, ¿qué voy a predicar cuando salga del culto? ¿Yo qué voy a hacer? Porque el Espíritu Santo me está moviendo a mí. Porque yo digo que yo soy hijo de Dios, entonces eso significa que yo tengo al Espíritu Santo. Eso quiere decir que yo no me puedo quedar quieto porque el Espíritu Santo me mueve. Pero ¿qué pasa cuando termina el culto? No hay cristianos pasivos. Cuando termina el culto, terminó todo, me voy para la casa a relajarme. Ese puño se está volviendo aburridor. No, iglesia. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, eso no queda simplemente para la iglesia de Antioquía. Eso queda también para nosotros, en cómo nosotros, por ese mover, por eso que hay en nosotros, por esa llama que hay en nosotros, compartimos el Evangelio con otra persona. Porque es la obra del Espíritu. Es el Espíritu el que nos motiva, el que nos dice, oiga, compártela al otro, compártela a su vecino. Cuando le dice a Sharon, compártela a su mamá, compártale. Cuando le dice a Lina, compártale al compañero, al colega, compártale a Carlos. Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace o no lo impulsa a usted, eso nunca va a salir de su mente. Y solamente va a decir, yo voy los domingos porque es una costumbre. Es una costumbre y ponga cuidado que hasta cierto punto esa costumbre es bastante pecaminosa porque uno siente un sentido de culpabilidad, no por fallar a Dios, sino por fallar a la costumbre. Cuando usted deja de hacer algo que por costumbre hace, cuando usted tiende la cama, normalmente todos los días, cuando usted se levanta y usted ese día no la atendió, y usted por allá siente cierto sentido de culpabilidad por no hacer eso, pero por la acción, no como tal por el pensamiento, por lo que significa realmente eso. Porque es algo que usted venía haciendo, pero ya no lo hizo, entonces se falló a usted mismo y se siente mal. La cuestión aquí no es fallarme yo, no es fallarle a usted. La cuestión aquí es si nosotros realmente estamos movidos por el Espíritu. Y de nuevo, si no, ¿qué haría Jordan entonces acá? Cuando viene a predicar acá, si él no es un pastor, si no es diácono, si no es nada, al igual que yo no soy nada.
Yo soy un predicador, claro, yo soy un predicador, pues todos somos predicadores. Y esto no se resume en que diga, no, pues que yo no tengo la oportunidad, yo no tengo la oportunidad de ir aquí porque no soy tan bueno con las palabras, yo soy malísimo con las palabras. Pero tiene otros espacios, tenemos muchos espacios. Esto puede ser un ambiente artificial, un ambiente natural, se encuentra donde nosotros recurrimos gran parte de nuestra vida. Porque es artificial, porque todos aquí estamos haciendo cosas buenas. Todos aquí estamos tratando de esforzarnos para por lo menos escuchar, para ser respetuosos a la predicación. Eso es artificial. Nosotros estamos esforzando por hacer algo. En un ambiente natural donde fluye, es cuando nosotros podemos cuestionarnos si lo que hacemos realmente es por obra del Espíritu Santo o en realidad no es obra del Espíritu Santo. Iglesia, ya se me acabó el tiempo, pero quiero que nos quedemos con eso. Además de que la seguridad la da el Espíritu cuando yo le comparto a Andrés y yo no puedo asegurar nada de lo que yo le digo a Andrés, pero yo confío, por fe, yo confío que el sello del Espíritu está en su palabra, en la palabra de Cristo, y que esa palabra no regresará vacía. Eso lo hace el Espíritu, no regresa vacía, porque es una palabra viva, porque está el Espíritu en la palabra. Pero además de eso, lo que vimos hoy, yo confío en que si predico, no predico por mi cuenta, sino que es por la motivación, es el impulso del Espíritu. Porque una vez que la persona es llena del Espíritu, una vez que predica.